aceleración instantánea. Bueno, acá es lo mismo, porque tenemos la aceleración y la fuerza también, que eso, la fuerza puede ser en un instante, por ejemplo, en el caso de un choque, tengo una fuerza que dura unos instantes, pocos instantes nomás, pero en esos instantes se pueden producir aceleraciones relativamente grandes que varían de manera instantánea. Bueno, y entonces lo último que habíamos visto es que esta ley en coordenadas cartesianas, vamos a escribir toda la palabra, en coordenadas cartesianas son tres ecuaciones en el mejor de los casos. Rx igual a masa por la AX, la resultante de la fuerza en la dirección de Y es igual a masa por la aceleración en Y, y la resultante de las fuerzas en la dirección de Z es igual a masa por la aceleración en Z. Es decir, si yo proyecto una fuerza en X, por ejemplo, si yo tengo acá una masa cualquiera, ¿sí? Bueno, estoy haciendo cualquier cosa. Fíjense que hasta ahora este es el primer dibujo que voy a hacer. Y no me gusta tampoco, pero no importa. Y tiene una fuerza aplicada acá. Si yo proyecto esa fuerza en la dirección de X, esta proyección Fx, bueno, la aceleración también la voy a proyectar en X, me va a quedar una AX. Y lo mismo va a pasar para la otra componente A sub I. ¿Está bien? Cuando yo proyecte, me queda la aceleración en I y la resultante de las fuerzas en I. Entonces, la aceleración es un vector que se proyecta exactamente igual que las fuerzas. Entonces, lo mismo si trabajamos en coordenadas polares. Entonces, la resultante de las fuerzas tangenciales va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial, y la resultante de las fuerzas centrípetas va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo? Y si tenemos coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, coordenadas intrínsecas, o las que fueran, lo mismo, proyecto la fuerza y me quedan tantas ecuaciones como proyecciones voy a tener, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es vectorial, pero cuando yo tengo que resolver el problema, lo tengo que pasar a formas escalares. Las formas escalares son las coordenadas. Estos son escalares. Escalares. Claro, pero en lugar de una sola, tengo tres o tengo dos. Bueno, vamos a la tercera, que es la que más me gusta a mí. Tercera ley de Newton. También conocido como principio de acción y reacción. Y acá quiero que presten atención porque Eh, porque es muy fácil. Bueno, vamos a volver a la filmina. No es una filmina, es un pizarrón. Ahí estamos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una filmina y un pizarrón? No es una diferencia semántica, sino es que en la filmina todo está perfecto. En el pizarrón es todo un garabato y todo está mal. Es decir, ustedes tienen que asumir lo siguiente y con eso serían unos excelentes alumnos. ¿Qué tienen que pensar? Tienen que pensar que todo lo que hago yo acá está mal.
todo lo que escribo es incorrecto, está con errores o directamente está mal a propósito o por desconocimiento del profesor. Entonces, si usted piensa en eso, tienen dos posibilidades. Una es directamente decir, bueno, este profe no sabe nada y no vengo más a clase y chao. Esa es la opción menos recomendable. La otra opción es decir, bueno, me pongo las pilas y descubro los errores que están ahí metidos en forma artera y escondida en todo lo que ha dado. Y de esa manera aprenderían muchísimo. Bueno, le puedo asegurar que está lleno de errores. Todo lo que digo y todo lo que escribo acá está lleno de errores. Errores que se dan naturalmente, a veces por falta de conocimiento, a veces porque no me fijo, a veces porque mientras escribo hablo y no me da la cabeza para hacer las dos cosas al mismo tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos al principio de acción y reacción. ¿Qué dice el principio de acción y reacción? Bueno, es muy fácil. Dice que toda fuerza, vamos a escribirlo así, esto no lo dice, a ver, yo quiero que entiendan algo. Las leyes de Newton tienen un recitado que todo el mundo lo sabe, hasta los chicos de jardín de infantes, ¿sí? El principio de inercia dice que es un cuerpo, bla, 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 la segunda ley de Newton dice que bla, 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 y el principio de acción y reacción dice que toda fuerza de se opone a una reacción. Eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que entiendan. Entonces, el recitado, dejémoslo para la clase de literatura. Acá hace falta entender las cosas. Entonces, no vamos a dar los enunciados así como se recitan habitualmente, sino que vamos a tratar de hacerlos entendibles. Bueno, ¿qué dice la tercera ley? Toda fuerza es la interacción, y esta palabra es muy importante, si bien acá las palabras no son importantes, pero quiero que presten atención a esta, interacción de dos masas, de dos cuerpos. Vamos a poner cuerpo y masa entre paréntesis. Siempre que haya una fuerza, tiene que haber, digamos, obviamente esa fuerza está aplicada a un cuerpo, tiene que haber otra fuerza, otra fuerza no, otro cuerpo que esté haciendo esa fuerza. Sí o sí, siempre. Es decir, yo tengo un diagrama de cuerpo aislado, donde tengo aplicada acá una serie de fuerzas, F1, F2, F3. Esto es común que yo lo haga para, qué sé yo, para explicar algo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero esto es un esquema de algo que normalmente no aparece así. Usted en ningún lado se les va a presentar un problema con un esquema de este tipo. ¿Por qué? Bueno, porque esto es el resultado de un análisis que ya se hizo previamente de las interacciones. Bueno, esto está interactuando con algo y me da esta fuerza de acá. Esto, a su vez, este cuerpo al mismo tiempo está interactuando con otra cosa y me da otra fuerza. Y al mismo tiempo está interactuando con un tercer cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo tres fuerzas aplicadas acá, este cuerpo está interactuando de tres maneras distintas con tres cuerpos distintos, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si tengo tres fuerzas, tiene que haber otros tres cuerpos acá que de alguna manera le están haciendo fuerza a eso. Ese esquema es un esquema de cuerpo aislado que me sirve a mí para después poder analizar, pero normalmente eso no pasa, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasa normalmente? Vamos a borrar esto porque esto no me gusta. Digamos, no es que no me gusta, está bien, pero eso sería ya el resultado final de un análisis previo. Entonces, sí o sí, siempre yo voy a tener interacción de dos cuerpos. Supongamos acá vamos a hacer dos esferitas, una masa M1 y acá
una masa M2. Por alguna de las interacciones conocidas, que no son muchas, ya vamos a ver algunas, ¿sí? Estas dos masas están interactuando. ¿Cuáles son esas interacciones? Bueno, pues hay fuerzas de tipo de distancia, como la atracción gravitatoria, la atracción o repulsión electrostática, la atracción o repulsión magnética, las fuerzas de contacto, como la normal, las fuerzas de resistencia al movimiento, como la viscosidad, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de fuerzas, pero no tantas. ¿Está bien? Entonces, supongamos que estos están haciendo fuerzas de repulsión. Entonces, por alguna de las formas, entonces, esta masa M2 le está haciendo una fuerza a esta masa M1 y a esta le vamos a llamar F12. Bueno, esa es la única forma de que aparezca acá alguna fuerza, de que haya otra que le está haciendo una fuerza a esta. Por eso las fuerzas, digamos, cuando analizamos la tercera ley de Newton, le vamos a poner este tipo de subíndice. Dos subíndices. 1, 2, que significa la fuerza sobre la masa 1 que está haciendo la masa 2. ¿Está bien? ¿Y qué otra cosa dice la tercera ley de Newton? Bueno, dice que además, si esta masa le hace una fuerza a esta, que es la F21, esta M1 le hace exactamente la misma fuerza a la masa 2, pero en sentido contrario. Entonces la masa 2 va a tener una fuerza aplicada que va a ser la F21, de tal manera que F12 sea igual a menos F21. Y ahí tenemos la tercera ley de Newton bien explicadita, ¿sí? Bien explicadita, y eso no significa que ya la hayan entendido, porque como vamos a ver en un ratito nomás, le voy a hacer una serie, vamos a ver algunos ejemplos, le voy a hacer una serie de preguntas y lo más probable es que respondan mal porque eso pasa casi siempre y bueno, este año no creo que sea la excepción, así que... Pero bueno, eso viene bien que lo hagamos ahora, porque después si yo le pregunto esto mismo en el parcial o en el examen final, espero que ya estén avisados. Bueno, entonces ahí tenemos las tres, ¿sí? Siempre la interacción es de dos cuerpos. Vamos a remarcar esto para que no se lo olviden, para que no se lo olviden de ninguna manera. Interacción de dos cuerpos. Siempre, no hay forma de que tengamos una fuerza que no sea la interacción de dos fuerzas, por lo menos las fuerzas que aparecen en la segunda ley de Newton, ¿sí? Por eso también les dije cuando empezamos a ver las tres leyes de Newton, que las tres leyes de Newton no son tres leyes separadas, sino son tres leyes que se complementan, o sea, vienen en conjunto. Si yo saco una de ellas, las otras dos, por lo menos la segunda ley de Newton, queda ahí flotando y es como que le faltará algo. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esta tercera ley de Newton, a ver si estamos... Bueno, una de las fuerzas más comunes que hay dando vueltas en la naturaleza, no, en la naturaleza sí, por lo menos para nosotros acá, eh, sí, es la fuerza normal. Dicho así, parece que fuera una fuerza que puede estar suelta, así como si yo tuviera esto solo, ¿sí? Y eso, como ya dije, esto solo es el resultado de, digamos, de no haber dibujado esto otro, simplemente. Pero siempre están las dos cosas. Entonces, la fuerza normal tendría que ser la interacción de algo con alguna otra cosa. Bueno, sí, es la interacción de apoyo simples, podríamos decir. Bueno, entonces, veamos un ejemplo de esta norma. Bien.
Y bueno, y otra fuerza que siempre está dando vuelta también es el peso, que ya esto hemos hablado un poco cuando vimos cinemática y eso, sí, el peso, vamos a poner acá una parte para el peso. El peso sería la fuerza de atracción gravitatoria entre qué dos masas. Entre la masa de la Tierra, que es muy, muy grande, y una masa cualquiera que está cerca de la Tierra, etcétera, etcétera, ¿sí? El peso normalmente lo ponemos como el producto de la masa por la gravedad. ¿Está bien? Donde acá está la otra, acá, como ya vamos a ver probablemente la clase de hoy o tal vez la clase que viene, acá está metida, acá adentro está metida la masa de la Tierra. ¿Sí? Bien. Pero bueno, normalmente lo calculamos así. Ya vamos a hablar más en detalle acerca de eso, pero por ahora veamos estas dos fuerzas. Entonces, ¿qué tengo? Supongo que tengo acá una mesa con patas y todo. Lo vamos a hacer a la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, dos patas es suficiente para una mesa, acá esta mesa está apoyada en el piso, etcétera, etcétera. Y sobre esta mesa tenemos apoyado acá una caja. Bueno, normalmente los problemas se presentan de esta manera, ¿sí? Una mesa apoyada sobre un piso y sobre la mesa apoyada una caja. ¿Está bien? Ahí hay un montón de fuerzas dando vuelta y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo son esas fuerzas. ¿Por qué? Porque como ya dije, los problemas normalmente no se presentan como, digamos, a ver, tengo una caja y tengo todas estas fuerzas aplicadas sobre la caja. No, el problema se presenta de esta manera. Una caja así y hay alguna otra fuerza. Bueno, si hay alguna otra fuerza, se da a partir de los vínculos que tiene y no como un diagrama de cuerpo aislado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Esto sería como lo que se llama el diagrama de vínculos, ¿está bien? Cómo se presenta normalmente el problema. Es decir, este cuerpo está vinculado a una mesa, la mesa está vinculada a un piso, etcétera, etcétera, que son las interacciones que presentan esos dos. De acá yo tengo que pasar a este tipo de dibujo, es decir, lo que se llama el diagrama cuerpo aislado. Sí o sí tengo que hacer esto. Si no hago esto, lo más probable es que meta la pata. Es más, le diría que si yo voy a resolver un problema de dinámicas, del que sea, déjame que termine de escribir. Digamos que no es que me los conozca de memoria, pero después de 32 años dando clases de esto mismo, más haber sido estudiante de esto y haber hecho durante unos años de estudiante algunos otros problemas, no tantos, pero algunos hice, porque si no tampoco me hubiera podido recibir, los conozco casi a todos y sin embargo, si yo voy a hacer un problema, lo primero que hago es agregar un cuerpo aislado, porque si no, no hay forma de poder plantear nada. Esto es un paso obligatorio, sí o sí es un paso obligatorio, que es resolver esto de memoria, es garantía de meter la pata. ¿Y qué significa el diagrama cuerpo aislado? Bueno, que yo dibujo uno de estos cuerpos, podría ser la caja, podría ser la mesa, y el piso no, porque el piso incluiría toda la tierra y ahí ya estaría complicado de meter toda la fuerza que actúan sobre la tierra, pero podría ser cualquiera de ellos. Hagamos el de la caja. Entonces, ¿qué hago? Dibujo acá la caja
y veo qué fuerzas tiene aplicada acá. Bueno, una de esas fuerzas, como esto está cerca de la superficie de la Tierra, es el ya conocido peso, mg. Otra de las fuerzas es la fuerza que está haciendo la caja. Acá yo ya no, la mesa no la dibujo, y en el lugar de dibujar la mesa, ¿qué es lo que dibujo? Dibujo la fuerza que está haciendo la mesa. A mí ya la mesa no me interesa, lo único que me interesa es la fuerza que está haciendo la mesa sobre la caja. La fuerza que está haciendo la mesa sobre la caja se llama normal. ¿Por qué se llama normal? Porque es una fuerza perpendicular a la superficie que está apoyada. O sea, la normal es siempre perpendicular a la perpendicular o normal, es lo mismo. Perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Está bien? Aunque la superficie no sea plana, igual tengo una normal, que yo tengo una esfera, supongamos. Y acá tengo, qué sé yo, un cuerpo de una forma cualquiera. Y bueno, acá va a ser una fuerza que va a ser perpendicular a qué? Perpendicular a la esfera. Bueno, ya vimos, una normal va a ser una fuerza hacia allá. Obviamente esto no va a estar ahí en equilibrio, se va a caer seguramente, pero la fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, por eso se llama normal. Bien. ¿Estamos? Digamos, hay un ejemplo, hay un problemita muy lindo de dinámica, que es sobre una superficie esférica. Un niño viene deslizándose como por un tobogán, etcétera, etcétera. Bien, obviamente la fuerza, esto está cayendo, pero la fuerza ahí es siempre perpendicular a la superficie, no importa si la superficie es plana o esférica, siempre es perpendicular y siempre hay una sola. Bien, entonces ahí tenemos el diagrama cuerpo aislado. De este caso son solamente dos fuerzas, podría haber más, pero para que haya más fuerza tiene que haber más cuerpo con el que estos interactúen. Por el momento esto está interactuando solamente con la Tierra, o sea, toda la masa de la Tierra es el peso, y está interactuando por otro lado con la mesa porque está apoyado sobre la mesa, ¿sí? Bien, bien, bien. Pregunta a los alumnos. Tengo acá dos fuerzas que son la normal y el peso. ¿Son esas dos fuerzas la acción y de la reacción de la que me habla la tercera ley de Newton? ¿Puedo decir que la normal es la F12 y el peso es la F21? ¡Qué manera de dar respuestas! Sí, 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 no, no, no. Bueno, hay 3 sí y un no. Y un gracias. Ese gracias supongo que debe ser previo a la pregunta. Bueno, ha ganado por amplia mayoría el sí, por lo menos 3-1. Pero lamento decirle que es no. La física no funciona por mayorías, lamentablemente. Esto es para otras cosas, para otras ciencias. Acá es no, no, no. ¿Por qué no? Recuerden lo que le dije al comienzo. Vamos de nuevo. Voy a hacer algo que acá se me está llenando mucho y ya no me gusta.
Vamos a hacer una pantalla nueva. Vamos a hacer el mismo dibujo acá. Voy a hacer el dibujo de solo de acá, ¿sí? Bueno, entonces era el peso y la normal. El peso, mg, y la normal, n. Lo vamos a hacer en azul, ahora no. Ahora acá tengo algo en el chat. ¿Qué dice? No entiendo la pregunta. ¿Por qué no actúa ninguna fuerza externa? ¿Qué onda de otro objeto? No entiendo la pregunta. Digamos, a ver, vamos a tratar de interpretar lo que han preguntado ahí. Acá, fuerzas externas e internas, en esta parte de la física no va. Es decir, no es que esté mal. Lo que pasa es que esto sí está. Lo que no hay es fuerzas internas, porque eso es cuando tengo un sistema de partículas. ¿Está bien? Yo acá estoy analizando una sola partícula. Entonces, en una sola partícula todas las fuerzas son externas. No hay posibilidad de que haya una fuerza interna. Es decir, no es porque no haya, sino porque no tiene sentido acá hablar de fuerzas internas. ¿Está bien? Todas las fuerzas son externas, así que hablar de fuerzas internas o externas acá no tiene sentido. Bueno, ¿qué había dicho yo? ¿Se acuerdan cuando hice este dibujito? Bueno, ese dibujito es lo mismo que esto. Lo único que acá tengo dos fuerzas particulares y acá hice un dibujo muy genérico que no tenía importancia. Bueno, dije que si yo tenía un número n de fuerza, en este caso 2, ¿qué quiere decir? Que hay dos cuerpos con los que están interactuando. En este caso, los dos cuerpos son la mesa y toda la masa de la Tierra. ¿Está bien? Y la acción y la reacción se dan entre esos dos. Es decir, para estas dos fuerzas son dos fuerzas que no tienen, digamos, no es que no tengan nada que ver. Sí, esta fuerza es una fuerza equilibrante de estas, en el sentido de que la mesa no deja que esto se caiga. ¿Está bien? Pero no son acción y reacción. Vamos a escribir acá N y mg no son acción y reacción. Desde el punto de vista de la tercera ley de Newton, ¿sí? Son dos fuerzas de interacción distintas. ¿Cuál sería la acción y la reacción de acá? Bueno, para poder hacer la acción y la reacción y ver dónde está una y dónde está otra, tengo que hacer el dibujo de la otra fuerza que está interactuando. Entonces tendré que dibujar acá la mesa. Bueno, la mesa. Con sus dos patas, como corresponde. Entonces, si la caja está apoyada ahí y por lo menos esta parte de la mesa es la que le está haciendo la fuerza hacia arriba a la mesa, sobre la mesa va a haber una fuerza hacia abajo que es una fuerza igual a esta, pero hacia abajo. Sería una menos n. Si quieren, a esta le ponemos F12 y esta sería la F21. ¿Está bien? Entonces ahí tengo sí acción y reacción. La acción y reacción siempre está una en un cuerpo y en otra en el otro de los dos que están interactuando entre sí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es más, como vamos a ver en un ejemplo, y en términos estrictos, si ponemos solamente la interacción gravitatoria acá, estas dos fuerzas ni siquiera son iguales. Estas fuerzas son distintas o pueden ser distintas. El cuerpo no está necesariamente en equilibrio, ¿está bien? O si la mesa está un poquito inclinada, acá va a aparecer otra fuerza. Es decir, depende de un montón de factores que estas dos fuerzas pueden ser un poquito distintas y yo ni siquiera me doy cuenta.
Bueno, obviamente la mesa también tiene otras fuerzas aplicadas, como es el peso propio, las fuerzas normales acá sobre las patas, etcétera, etcétera, pero bueno, la mesa no me importa. Entonces, la pregunta que seguiría acá sería, ¿y dónde está la reacción? A mí no me gusta mucho esta palabra, pero bueno, así se estudia. ¿Dónde estaría la reacción de esta fuerza que es el peso? A ver qué han respondido acá. ¿No sería el de la mesa? No, 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 acabamos de decir que no. No, no. La mesa y el cuerpo es una fuerza, que es la normal. El peso no tiene nada que ver. A ver, si alguien me hace esto, que es común hacerlo, bueno, ¿qué fuerza tengo aplicada yo acá? Tengo aplicado el peso del cuerpo. Esto está mal. Si yo digo que acá tengo aplicado el peso del cuerpo, lisa y llanamente está mal. O sea, podría ser algún caso, sí, pero no, no está bien dicho. Está mal porque el peso del cuerpo no tiene, el peso del cuerpo no tiene nada que ver con la mesa. El peso del cuerpo es el peso del cuerpo y la interacción del cuerpo con la mesa es la normal, que es otra fuerza distinta del peso. O sea, sobre la mesa, a ver, repitan conmigo, sobre la mesa no está el peso del cuerpo. Sobre la mesa no está el peso del cuerpo. Sobre la mesa está la normal. ¿Está bien? Yo sé que esto va en contra de las costumbres normales de decir, bueno, si yo tengo una mesa apoyada, si tengo un cuerpo apoyado sobre la mesa, acá voy a tener el peso del cuerpo y se acabó. Pero eso está mal. Esa fuerza es la normal. Esa fuerza no es el peso del cuerpo. ¿Estamos? Bueno, ya vamos a ver por qué, pero bueno, todo de a poco. Bueno, entonces, ¿dónde va a estar la reacción de mg? Bueno, si el peso es la interacción entre este cuerpo, voy a hacer acá un diagrama muy chiquito del cuerpo, acá muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito. Esto que he dibujado acá es infinitamente grande, pero bueno, lo tengo que hacer que se vea, si no sería un puntito que no se vería. Y este cuerpo está interactuando por la atracción gravitatoria con qué otra cosa. Con toda la masa de la Tierra. Si toda la masa de la Tierra, que como la Tierra es una esfera, si no fuera una esfera, bueno, estaríamos en problemas, pero como la Tierra afortunadamente es una esfera o algo parecido, podemos considerar que toda la masa de la Tierra está concentrada en el centro. ¿Está bien? Entonces, toda esta masa concentrada en el centro de la Tierra atrae a este cuerpo hacia ese punto con una fuerza que es mg. De la misma manera, este cuerpo atrae a la Tierra con una fuerza igual y en sentido contrario, que sería menos mg. O sea, el cuerpo está atrayendo la Tierra hacia él, igual que la Tierra lo atrae. Obviamente, la diferencia de masa entre una y otra hace que si yo a esto lo dejo así suelto, este se mueva y a la Tierra esta fuerza no le haga ni cosquillas, pero de la masa de la Tierra, ¿sí? Pero las fuerzas están, ¿está claro? Entonces, esta sería la acción y esta sería la reacción, o al revés. ¿Se entendió? Entonces yo no tengo acción y reacción acá. Tengo dos fuerzas que se pueden equilibrar. ¿Sí? Si quieren llamarle a N fuerza equilibrante, podría ser,
pero es una equilibrante relativa, ¿sí? Equilibrante de Mg, sí, puede ser equilibrante. O sea, que la A la tiene ahí en equilibrio sobre la mesa, pero no es acción y reacción. ¿Se entendió? Esta y esta sí son acción y reacción. Una en un sentido y otra en un sentido. Una en un cuerpo, otra en un cuerpo. Esta y esta sí son acción y reacción. Una en un sentido, otra en un sentido. Una en un cuerpo, otra en un cuerpo. ¿Se entendió entonces la tercera ley de Newton? O sea, es algo sencillo, pero hay que entenderlo. No hay que con una reacción, etcétera, etcétera, porque eso no me sirve. Bueno, ¿me escuchan o se corta? Hola, hola, hola. Se escucha bien. Bueno, vamos a hacer, bien. Bueno, bueno, vamos a ver otros ejemplos. No, vamos a ver este mismo ejemplo. No, ya que estamos, vamos a ver este mismo ejemplo. No vamos a ver otro ejemplo, sino vamos a ver este mismo. Acá. O sea, estamos perdiendo mucho tiempo con las leyes de Newton que parecen muy sencillas y de hecho lo son, pero, pero bueno, vale la pena perder ese tiempo porque si partimos de acá con algunos conceptos errados, después va a ser peor. Bueno, ¿qué es eso que acabo de dibujar ahí? Bueno, supongamos que todo esto es un ascensor, ¿sí? Vamos a dibujarlo así. Bueno, ahí tenemos un ascensor. Sobre... Estoy haciendo abuso de mis capacidades de dibujar, pero déjenme. Sobre este ascensor, sobre el piso del ascensor, hay una caja que, como no tenía otra, voy a usar la misma caja del ejemplo anterior. ¿Está bien? Por lo cual, digamos, vamos a borrar esta parte, porque serían partes ocultas. Bueno. Ahí estamos. Tenemos un ascensor, sobre el piso del ascensor hay una caja y el ascensor que ha arrancado de la planta baja y se va hacia arriba, pero en los instantes iniciales, total, esto, como ya dije, es instantáneo, o sea, no, este ascensor no tiene que estar acelerándose todo el tiempo hacia arriba, sino que con que se acelere unos instantes, a mí me basta para considerar uno de esos instantes y decir que este ascensor va hacia arriba con una aceleración A. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer acá? Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá con esto, como ya dije, es hacer el diagrama de cuerpo aislado de eso. O sea, de acá pasar al cuerpo aislado. Sí o sí, siempre cuerpo aislado, no nos salvamos. Entonces, obviamente, bueno, vamos a hacer acá un dibujo plano nomás, ya mis demostraciones artísticas llegaron hasta ahí. Bueno. Bien. Y ahora queda un poco chueco, pero no importa. ¿Qué fuerzas tengo acá? ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo aislado de esto y el cuerpo aislado que hice recién, el caso de la mesa? Absolutamente ninguna. Es lo mismo, ¿sí? Tengo dos fuerzas igual que antes, ni más ni menos. Una fuerza es el peso, que siempre la considero aplicada en lo que sería el centro de gravedad, que para el caso de algo que tenga masa distribuida más o menos uniformemente estará al centro geométrico y si no, bueno, no me importa.
La otra fuerza es la fuerza que está haciendo el piso del ascensor hacia arriba y es la normal. ¿Está bien? Bueno, pregunta número 1. Obviamente esta caja está en equilibrio acá sobre el ascensor, pero ¿qué pasa con este ascensor? Si yo tomo acá el ascensor como sistema de referencia, ZXY, la aceleración de esto es 0, pero este sistema de referencia, ¿qué problema tiene este sistema de referencia ahí fijo en el ascensor? Esto no es un sistema de referencia inercial, es decir, el ascensor, ¿qué marca escribo? No es un sistema de referencia inercial. O sea, es un sistema de referencia no inercial. ¿Está bien? Por lo tanto, no me sirve a mí como para ver el movimiento de esto. Si yo quiero ver el movimiento de esto, tengo que hacerlo respecto a un sistema de referencia fijo. Un sistema de referencia X y Z. Bueno, lo puse así, no importa. Fijo, está bien, fijo que no tenga aceleración. Y con respecto a este sistema de referencia, esta masa tiene una aceleración A hacia arriba, que es la misma aceleración del ascensor. ¿Está bien? Por lo tanto, fíjense ustedes acá una cosa. Que según, bueno, acá recordemos, acá todas las fuerzas están en la dirección de, bueno, Z. Bueno, hagamos Z. X y Z. Están en la dirección de Z o de Y, como quieran llamarle, no importa, ¿sí? Entonces, la resultante de fuerzas en Z, que es este es el eje Z. No, normalmente no se le, digamos, sí se le llama eje Z eso, pero cuando tenemos otras cosas ahí dando vueltas. RZ es igual a M por A sub Z. O si quieren, RI igual a M por A sub I. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? La resultante de la fuerza acá me tiene que dar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Si la aceleración es hacia arriba, la resultante de la fuerza tiene que ser hacia arriba. Por lo tanto, expresado ya en componentes, es decir, N sub Z es directamente N. Mg sub Z es igual a menos mg. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Entonces, la segunda ley de Newton en este caso me va a quedar muy fácil. N menos mg igual a m por a. ¿Qué va a pasar? La normal tiene que ser mayor que el peso. Fíjense que, digamos, ni siquiera las fuerzas van a ser iguales. Es decir, si yo pienso que esta es la acción y esta es la reacción, ni siquiera son en módulo iguales, o sea, pueden ser en dirección y sentido contrario, pueden tener la misma dirección y sentido contrario, pero en módulo van a ser distintas, o sea, son dos fuerzas distintas. Son dos fuerzas distintas y no puedo confundir yo la acción y reacción. Entonces, si yo digo, y ahora va lo último, si yo digo acá que negro, sobre el piso del ascensor, yo tengo aplicado el peso del cuerpo, ¿ustedes qué me dirán? ¿Está bien eso o no?
Está mal, claro que está mal. ¿Por qué? ¿Qué fuerza tengo aplicada sobre el piso del ascensor? Sobre el piso del ascensor tengo, a ver, ¿qué han puesto acá? Vamos a ver. Eh, panza de la tierra, no, ¿cómo va a estar la panza de la tierra en el piso del ascensor? Bueno, no sé a qué me respondía, pero bueno, aproveché yo para reírnos un poco. Sobre el piso del ascensor está la normal en sentido contrario, que dicho sea de paso, va a ser más grande que el peso del cuerpo. ¿Está bien? Supongamos que el ascensor, este es un superascensor que arranca, digamos, a todo lo que da. Entonces, esta aceleración es 9,8 hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la normal va a ser igual a MA más MG. Este 9,8, este 9,8, ¿qué quiere decir? Que la normal va a ser el doble del peso. ¿Está bien? O sea, cuando esto arranca hacia arriba, yo sobre el piso del ascensor tengo una fuerza, que es la normal hacia abajo, que para este ejemplo particular va a ser el doble del peso. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, no está aplicado el peso en la superficie donde el cuerpo está apoyado. Lo que está aplicado ahí es la normal, que puede ser igual al peso, puede ser más grande que el peso, puede ser más chico que el peso, puede ser cualquier cosa, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, vamos a ver otra fuerza que es exactamente igual que la normal, pero completamente distinta. Bueno, vamos a dibujar bien. Se acabó. Listo. Bueno, me salió asimétrico, no importa. Ahí está. O lo borramos y lo hacemos bien simétrico. Porque si no, esto nos va a quedar ahí medio chueco. Bueno, tenemos una cuerda y tenemos la misma caja de antes que ahora la colgué de la cuerda. Y el otro extremo de la cuerda está fijo ahí al techo o a lo que fuera, una viga o lo que sea, no importa, está fijo. ¿Está bien? Bueno, la fuerza que hace la cuerda es una fuerza que es exactamente igual a la normal. ¿En qué sentido? En todos los sentidos habidos y por haber. Es decir, la normal, ¿qué particularidad tiene? La normal tiene la particularidad de que su dirección siempre está determinada por el vínculo. Si quieren lo escribimos, aunque esto me va a resultar penoso para mí escribir todo eso. La dirección de la fuerza está determinada por el vínculo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el caso de la normal, su nombre mismo lo dice, es decir, si yo tengo algo apoyado acá, la fuerza va a ser normal a la superficie, ¿sí? O sea, siempre la dirección es normal y eso es lo que determina la dirección de la fuerza, que sea normal. En este caso, lo mismo. La fuerza que está haciendo una cuerda, cuando yo hago acá el diagrama de cuerpo aislado, cuando yo hago acá el diagrama de cuerpo aislado, la fuerza que está haciendo la cuerda está determinada por el mismo vínculo que la cuerda, es decir, en qué dirección va a ser la fuerza de la cuerda. Bueno, la fuerza que va a hacer la cuerda va a ser
dirección en que la cuerda está tensa. ¿Está bien? Si la cuerda se tensara hacia allá, supongo que yo tengo algo que está así, qué sé yo, vamos a hacer algo. No sé qué pasó acá. Bueno, ahí está. Si yo tengo algo de una forma cualquiera y con una cuerda estoy tirando esto así, bueno, la fuerza va a ser en la dirección en que la cuerda está tensa. Por eso esa fuerza que hace la cuerda, en lugar de llamarle F, le vamos a dar un nombre particular. Le vamos a dar el nombre de T. La fuerza T es la fuerza que hace la cuerda en la dirección en la que se tensa. Entonces, esto es lo mismo que la normal. ¿Está bien? O sea, no puede haber fuerzas perpendiculares a la cuerda. En el caso del cuerpo apoyado, bueno, puede haber fuerzas perpendiculares, pero la normal es normal. ¿Está bien? No, no es tangencial. ¿Y qué otra cosa? El sentido también está determinado por el vínculo. Idem. Idem significa está también determinado por el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? La cuerda no puede hacer una fuerza hacia abajo. ¿Está bien? O sea, yo no puedo con una cuerda empujar esto, es decir, hacer una fuerza hacia allá, porque la cuerda, digamos, no es algo rígido. Eso sería una barra. Entonces la cuerda únicamente puede hacer fuerza en la dirección que está tensa y no en la dirección que está comprimida. De la misma manera la normal. La normal puede ser una fuerza hacia arriba, no puede hacer una fuerza hacia abajo. Es decir, si yo tiro de esto hacia arriba con una fuerza tratando de levantar el cuerpo, bueno, la mesa no se va a oponer a que el cuerpo se levante. Por eso también, no solo la dirección está determinada por el vínculo, sino el sentido. Y en las dos fuerzas se da exactamente eso. Por eso dije que la normal y la fuerza que hace una cuerda son dos fuerzas que son exactamente iguales y son lo mismo. Entonces, muchos de los problemas, salvo por el caso de rozamiento, pero en los que no hay rozamiento, ese problema puede ser transformado exactamente, en lugar de con una superficie, con una cuerda o cosas por el estilo, y sería exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las dos fuerzas tienen exactamente la misma característica, aunque sean, digamos, fuerzas muy distintas en cuanto a la interacción con... Eh, ¿por qué eso no se borró? Ah, porque no lo hice bien yo. Ahí está. Bien, ¿se entendió? Bueno, en este caso tenemos dos fuerzas igual que antes. La fuerza de la cuerda que está sosteniendo el cuerpo y el peso del cuerpo, mg. ¿Está bien? Bueno, ahí tengo el diagrama cuerpo aislado. El otro diagrama cuerpo aislado que podría hacer tranquilamente acá sería el de la cuerda. De la cuerda que lo voy a tratar de hacer acá pulso. Bueno, lo hago más gordita, así se entiende que eso es la cuerda. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pregunto yo a los alumnos que saben que el profesor hoy en día hace todas las cosas mal. ¿Qué pasa si yo acá en este extremo de la cuerda pongo el peso? Está mal, claro que está mal. ¿Quién me dijo que está mal? Bueno, está bien, está mal. Lo dije yo, así que lo voy a borrar. Está mal, ¿por qué? Porque ahí no está el peso. ¿Qué fuerza estaría acá en este extremo de la cuerda? Es la negativa, exactamente, es la negativa de la normal y para remarcar eso le vamos a hacer en azul. ¿Qué pasó? No sé. Lo vamos a hacer en azul. Ahí está. Entonces esto sería la normal en sentido contrario. Bueno, acá tendríamos, qué sé yo, el peso de la cuerda
y acá tendríamos otra fuerza hacia arriba, que sería la fuerza que está haciendo esto en el punto, llamémosle este punto O, fuerza en el punto O, ¿está bien? Y bueno, y sobre el techo o en la viga, donde está acá, ¿qué fuerza tendríamos ahí? ¿El peso del cuerpo? No. Ahí tendríamos menos la FO esa, etcétera, etcétera. Norma, no, acá ya se me cruzaron menos la T sería. Esto no es normal, sería menos la fuerza T. ¿Está bien? Y bueno, y si esto, para completar el panorama que les había dado recién, y si esto es un ascensor, ¿sí? Donde todo esto es el techo del ascensor, etcétera, 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 obviamente, y este ascensor está acelerado hacia arriba, o pongámosle ahora hacia abajo para hacerlo más hacia abajo A, en este caso, si el ascensor está acelerado hacia abajo, ¿qué va a pasar con esta fuerza T? Va a ser más chica que el peso. ¿Está bien? O sea, la fuerza que está soportando la cuerda va a ser una fuerza menor que el peso. ¿Bien? Claro, exactamente. Bueno, entonces acá podría tomar un eje Y hacia abajo. Total, los ejes los puedo elegir hacia arriba y hacia abajo. Entonces el peso estaría positivo en ese eje, la tensión estaría negativa en ese eje y la aceleración estaría positiva también. O si no, al revés, si pongo el eje Y para arriba, esto es negativo, esto es positivo y esto sería negativo. Da lo mismo. Bueno, van entendiendo más o menos entonces de qué se trata esto de las leyes de Newton. Bueno, si quieren, porque yo ya me cansé, vamos a hacer un recreo para descansar un poquito. Digamos que 10 minutitos vendrían bien. Son las y 53, vamos a extenderlo hasta las 11:03 minutos. Cualquier duda, me preguntan después del recreo y estamos. Bueno, chao.
Bueno, estamos de vuelta. Pasó un minuto. Estamos de vuelta. ¿Qué pasó? Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, chicos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien entendiendo? Bueno, vamos a ver si han entendido. Vamos a hacer ejemplos un poco más complicados. Tengo lo siguiente, por ejemplo. Bueno, vamos a cambiar ahora de caja. Voy a tomar una caja un poco más chica. Eh, a ver, la respuesta es no y sí, no y sí, y sí y no. Como ustedes se habrán dado cuenta, siempre me voy yo por las contradicciones. Y, digamos, los problemas del parcial se los va a tomar el JTP, el ingeniero Longoni. El parcial de problemas es un parcial de práctico, ¿sí? Ahí él le va a tomar 3 problemas y supongo que con el ingeniero Longoni se van a cansar de ese problema, los problemas de dinámica hay un montón y etcétera, etcétera. Así que con él van a hacer y él es el que elige los parciales, él es el que elige los problemas, etcétera, etcétera. El mío va a ser un parcial un poco más conceptual, si bien en un parcial teórico yo doy muchos ejemplos para que ustedes respondan, no son problemas en sí mismos, ¿sí? Son más bien ejemplos en los cuales, bueno, hay que pensar un poquito y responder. A veces sí hay que plantear alguna que otra formulita, pero todo eso que yo les voy a preguntar en los parciales, todo, bueno, ahí voy. Todo eso que yo le voy a preguntar en los parciales, todos son ejemplos y cosas que yo los he dicho en clase. Absolutamente todo. Es raro, bueno, ahora con la virtualidad ya me estoy quedando sin cosas para preguntarle, porque bueno, tengo que ir cambiando ya que no puedo tomar lo mismo porque es como que se copian, pero todo lo digo en clase, así que de eso no se hagan problemas, ¿sí? No, en general no pregunto cosas o ejemplos que no haya dado o dicho en clase. Bueno, tenemos este ejemplo acá. Bueno, ¿podríamos tener esto así? Si quieren le ponemos un ángulo acá. Vamos a ponerle un ángulo respecto a esta. Vamos a ponerle ángulo tita. ¿Puedo tener esto así? Sí. Como ya dije, la segunda ley de Newton es instantánea. Entonces, en un instante dado, eso podría estar así, sí, tranquilamente. ¿No? O sea, ¿podría estar eso así permanentemente? No. Pero en un instante dado, sí, eso puede estar así. ¿Y qué va a pasar? Obviamente va a estar cayendo. ¿Está bien? ¿Y qué fuerzas van a actuar acá? Bueno, las fuerzas que van a actuar acá van a depender de la velocidad. Vamos a hacer ahí una... Supongamos que esta es la trayectoria que atraía, ¿sí? Entonces, la fuerza que están actuando acá va a depender de la velocidad. ¿Cómo van a preguntar ustedes? ¿Cómo la fuerza va a depender de la velocidad? Bueno, sí, obviamente. Vamos a poner acá un vectorcito que me indique la velocidad. Entonces, en ese instante, cuando eso está en un ángulo θ ahí, esto tiene una velocidad v. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron entonces cómo es eso? Bueno, esta línea acá es la trayectoria, ¿sí? Que es una trayectoria obviamente circular.
Supongamos que esto tiene un radio, el radio de esto es R. ¿Sí? El radio de la circunferencia. O pongámosle R minúscula. Bueno, entonces, ¿cómo sería el diagrama de cuerpo aislado acá? Bueno, hagamos... Tengo una fuerza en la dirección de la cuerda, como ya dije, la cuerda puede hacer fuerza solamente en una dirección y en un sentido. ¿Y qué otra fuerza tengo acá? Obviamente el peso. El peso, vamos a hacer un... Bueno, ¿hay alguna otra fuerza? Parece que no. Bien, entonces, ¿cómo sería la segunda ley de Newton acá? Bueno, al ser esto una trayectoria, empezamos medio fácil y nos fuimos un poco complicándola de bastante rápido, pero no importa, no es complicado, esto es muy simple. Al ser esto una trayectoria circular, siempre conviene trabajar en qué coordenadas. Conviene trabajar en coordenadas polares. Polares, bueno, aunque no sean muy polares, pero más o menos. ¿Sí? Bueno, acá me quedó un poco... ¿Qué serían las coordenadas polares? Una coordenada tangente y otra coordenada centrípeta. ¿Está bien? Bueno, vamos a proyectar entonces el peso. Entonces tenemos una componente tangencial del peso que va a ser mg. Si el ángulo θ está acá, esto será mg seno de θ. Y esta otra componente que será mg coseno de θ. ¿Está bien? Pregunta de parcial. Pregunta de parcial con la cual nada. Bien. Esta componente del peso tendrá que ser igual a esta fuerza de la cuerda. Vamos a ver qué responden ahí. Una, dos respuestas. Una dice no y la otra dice no. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si esto es correcto o no. Para lo cual tenemos que plantear la segunda ley de Newton. En este caso, como tenemos dos coordenadas, vamos a tener que plantear dos ecuaciones. Dos ecuaciones para la segunda ley de Newton. Una en la dirección tangente, que va a ser mg seno de θ igual a masa por aceleración tangencial, ya que estamos planteando las fuerzas en esa dirección y en esa dirección solamente tenemos esa componente. Bien. En la otra componente, en la componente centrípeta, T directamente va en esa dirección y en sentido contrario tenemos la otra componente del peso que es mg coseno de θ. ¿Está bien? Entonces esa sería la resultante de la fuerza. ¿Y acá qué tendríamos? Masa por aceleración centrípeta. Como esto se está moviendo con una velocidad v,
Y por cinemática ya sabemos, ¿qué sabemos por cinemática? Que acá si esto tiene una trayectoria curvilínea, y se está moviendo en una trayectoria curvilínea, sí o sí va a haber una aceleración centrípeta que va a ser igual a ¿qué cosa? A b cuadrado sobre el radio de esa circunferencia. Entonces, T menos mg, por eso yo agregué acá la velocidad y dije que las fuerzas, las fuerzas que iban a actuar acá iban a depender de la velocidad. Entonces, la fuerza T depende de la velocidad que tiene esto, ¿por qué? Porque esto es m por b cuadrado sobre r. Entonces, bueno, acá puedo hacer lo siguiente. En esta ecuación directamente vamos a hacer otro diagrama de cuerpo aislado acá, o no, lo hago acá nomás. Lo hago acá. Entonces, para acá voy a tener la otra aceleración, que es la aceleración tangencial. La aceleración tangencial es, en este caso, g seno de θ directamente, y de la otra ecuación saco la fuerza de la cuerda, T, que va a ser igual a m por b cuadrado sobre r, m por b cuadrado sobre r, más mg coseno θ. Obviamente, esta componente del peso hacia abajo va a tener que ser más chica que la tensión de la cuerda, porque esto necesita una aceleración en esa dirección. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Esto, bien. Esto viene de acá. O sea, yo en la segunda ley de Newton, vamos a repetir todo, así queda. La segunda ley de Newton queda expresada acá por dos componentes, la componente tangencial y la componente centrípeta, ¿sí? Es decir, son dos ecuaciones escalares que me dan la segunda ley de Newton. Es decir, todo esto es la segunda ley de Newton. De la primera ecuación, de la componente tangencial, saco directamente la aceleración tangencial, que esto es el ángulo θ, que quedó ahí medio feo. Bien. De la segunda ecuación, reemplazo la aceleración centrípeta, que yo conozco la velocidad, porque si no, no la podría sacar, que es b cuadrado sobre r, y de ahí despejo t, pasando mg para el otro lado. Entonces esto me va a quedar m por b cuadrado sobre r, esto que está con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo, y ahí tengo las dos cosas que podría calcular yo con la segunda ley de Newton, ¿sí? Esto de la componente tangencial y esto de la componente centrípeta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Vamos a ver otro ejemplo, que no sé cuál será. Bueno, como ya dije también, todo lo que se hace con la fuerza normal o con la fuerza de la cuerda puede hacerse con la otra. Es decir, este mismo problema sería algo así. Bueno, ya que estamos, lo hacemos bien con este dibujador. Entonces, supongamos que tengo acá una pista, ¿sí? Puede ser una pista de skate o algo así, y por acá viene algo cayendo por esta pista circular. Bueno, este problema es exactamente el mismo que el otro. Lo único que en lugar de tener una fuerza, que es la fuerza de la cuerda, tenemos la normal, que es exactamente lo mismo. Entonces tenemos la normal, el peso,
mg, acá esto tendrá una velocidad v, etcétera, etcétera. Todo es exactamente igual, pero en lugar de con la fuerza T, con la fuerza N. Y todo lo que hicimos ahí se puede trasladar ahora, reemplazando la T por la N, y chao. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Por ejemplo, el caso de un plano inclinado. Hacer acá. Bueno, acá tenemos un plano inclinado. Supongamos que este ángulo tiene un ángulo, este plano inclinado tiene un ángulo alfa. Acá exageré un poco esta parte, pero bueno, ya está. ¿Qué pasa en este plano inclinado? Tengo apoyado algo que no tiene rozamiento. ¿Sí? Digamos que acá, qué sé yo, hasta una superficie muy pulida o con aceite o congelada o lo que fuera, de tal manera que esta caja no tiene rozamiento, entonces las dos únicas fuerzas que voy a tener aplicadas acá. Recuerden ustedes que el diagrama cuerpo aislado sí o sí es obligatorio, ¿sí? Obligatorio, obligatorio, y yo calculo que yo no les voy a corregir esto, pero en el parcial que le va a tomar ingeniero Longoni, si ustedes en un problema no hacen el diagrama cuerpo aislado, no estoy hablando por él, pero si fuera yo se los consideraría mal, porque no se puede hacer un problema por más que esté todo bien y el resultado de bien, no se puede plantear un problema sin hacer el diagrama cuerpo aislado. Si alguien lo hace así, quiere decir que lo ha hecho de memoria y bueno, no sabe lo que ha hecho. Bueno, ¿qué fuerza tenemos acá? La normal y el peso, que bueno, vamos a dejar ahí nomás. Y chao. Bueno, podríamos acá, no habría ningún problema en usar coordenadas X horizontal e Y vertical. Pero ¿qué va a pasar acá si uso esas coordenadas? Nada, absolutamente nada, pero me va a dar un poquito más de trabajo. No mucho, ¿por qué? Porque la aceleración que supuestamente esto está cayendo sobre el plano inclinado, entonces la aceleración, al ser un movimiento rectilíneo, va a ir en la dirección del plano inclinado, entonces voy a tener que proyectar esto en una aceleración AX y en una aceleración, bueno, acá me excedí un poco, A sub I. Bueno, ahí la sub I quedó media perdida, pero A sub I. ¿Está bien? Que no tiene nada de malo, está perfecto, etcétera, etcétera, solamente que implica más trabajo. En cambio, si yo hago esto en una dirección X así, y perpendicular, la aceleración no la tengo que proyectar, ¿está bien? Entonces la aceleración en este caso tendrá una componente AX que es directamente A y una componente AI que será 0 ni más ni menos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a usar este sistema de coordenadas porque me gusta más. Esta la borro porque acá en el diagrama cuerpo aislado normalmente no ponemos las aceleraciones porque nos confundiría. Y las puse yo simplemente para ver que
Estaba ahí. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que proyectar el peso. Bueno, proyectemos el peso. Es lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Tengo dos componentes del peso. Una componente, ay, quedé tildado, mgx, y una componente mgi. ¿Está bien? Bueno, el ángulo acá, este es el ángulo alfa que hay entre una horizontal y el plano inclinado. Bueno, tengo la dirección del plano inclinado, pero no tengo ninguna horizontal. Entonces, como lo que tengo es una perpendicular al plano inclinado y una vertical, el ángulo alfa la voy a tener acá. Entonces, ahora sí voy a hacer las dos coordenadas de la segunda ley de Newton. ¿Cuáles serían las coordenadas? La coordenada en X, que me va a quedar mgx, que es mg por el seno de alfa, igual a m por ax, que en este caso es directamente a. ¿Qué quiere decir que es directamente a? Directamente es el módulo de la componente en X, es directamente el módulo de aceleración. Y por el otro lado tengo la normal menos mg coseno de alfa, y en este caso, ¿cuánto va a valer? Bueno, en este caso sí, esta componente tiene que ser igual a esta, ¿por qué? Porque no tengo aceleración perpendicular al movimiento en este caso, porque es una trayectoria rectilínea. En el caso anterior, al ser una trayectoria curvilínea, yo tengo aceleraciones perpendiculares, es decir, aceleraciones normales o centrípetas. En este caso no, porque es una trayectoria rectilínea, entonces en este caso es cero. Y ahí tengo las dos ecuaciones correspondientes a la segunda ley de Newton para este caso. Bueno, entonces acá, igual que en el caso anterior, simplifico esto y de acá directamente saco que la aceleración es g seno de tita, igual que el seno de alfa, igual que en el caso anterior. Y de acá puedo sacar la normal, igual que en el caso anterior, pero sin la aceleración, porque la aceleración en la dirección normal es cero. Mg coseno de tita y coseno de alfa, y ya está. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Bueno, se parece mucho al ejemplo anterior, pero no es igual. ¿Por qué? Porque, bueno, este cae en un movimiento rectilíneo y el otro cae en un movimiento circular. Y eso hace una diferencia importante. Bueno, y también la diferencia está marcada acá en que en el otro usamos un ángulo θ y acá usamos un ángulo alfa. ¿Por qué hacemos esa diferencia? De usar θ en este caso y usar alfa en este caso. Bueno, por la misma razón que usamos X y para una cosa y usamos, por ejemplo, si yo quiero decir que esta caja tiene una altura determinada, no uso la coordenada Y, sino que voy a usar una, por ejemplo, D o una A. ¿Está bien? Es decir, las cosas que son constantes, como la altura de esto, no uso XY ni nada de eso para determinar alturas constantes. Uso la coordenada Y para cosas que son funciones que van variando en el tiempo. De la misma manera uso θ. Acá θ va a ir cambiando en el tiempo. En cambio acá alfa es el mismo desde el inicio hasta el final. Es decir, el ángulo del plano inclinado se no cambia. Entonces por esto es una constante, uso una letra del alfabeto griego del comienzo. Acá como esto es una función del tiempo, es instantáneo, uso una letra del alfabeto griego que está más al final, que es yo. Puedo usar θ, puedo usar phi, puede usar sí, cualquiera de esas letras viene bárbaro para este caso, ¿sí? Bueno, ¿estamos? Bueno, vamos a ver qué dice el chat.
Bien, vamos a ver más ejemplos. ¿Qué tiempo nos queda? Nos queda un poco más de media hora. Bueno, podemos ver otro tema entonces. Hemos visto dos fuerzas que son la fuerza de la cuerda y la fuerza normal. Hemos visto el peso. Eh, bueno, vamos a ver la fuerza de rozamiento. En el tiempo que nos queda me gustaría ver la fuerza de rozamiento, que sería otra fuerza de interacción también, pero bueno, vamos a ver fuerza de rozamiento. Bien, fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a distinguir varias clases de fuerza de rozamiento, pero empecemos con la más fácil. Bueno, supongamos que tengo una superficie horizontal y sobre esa superficie horizontal tengo apoyado un cuerpo de una, acá como una caja. Bien. Bueno, como ya hemos dicho, el diagrama de cuerpo aislado de eso son dos fuerzas, solamente la normal y y el peso. Pero vamos a hacer el siguiente dibujito acá. Voy a agregarle otra fuerza más, para lo cual voy a hacer un esquema. Pero no usar esto, bueno, vamos a usar este. Acá con una poleita. Vamos a poner algo así. Y acá le ponemos un peso, ¿sí? Sería como un platito con un peso ahí. Bien, pero, ¿qué pasa? Por más que esto esté así, esta fuerza, diagrama de cuerpo aislado sería el siguiente. Por lo menos hasta lo que hemos visto nosotros ahora. Tendría las siguientes fuerzas. El peso, inseparable, salvo que nos vayamos al espacio. La normal. Y acá una fuerza T hacia allá. Pero, ¿cuál es el pero? Pero esto no se mueve. Esto debería estar moviéndose para allá con una aceleración que sería esta fuerza T dividido la masa, pero no se mueve. ¿Eso qué significa? Que tiene que haber una fuerza en sentido contrario, este que está equilibrando esa. Esa fuerza la vamos a llamar fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Y cuánto va a valer esa fuerza de rozamiento? Bueno, no va a valer ni más ni menos que en módulo lo mismo que T. Exactamente. Va a valer T, obviamente, porque si esto está en equilibrio no puede ser ni más ni menos que eso. Y obviamente por eso dije, el módulo va a valer lo mismo y va a tener que ser de la misma dirección, pero en sentido contrario para que esto esté equilibrado. ¿Y esa fuerza qué fuerza es? Como ya dije, toda fuerza es la interacción entre dos cosas. Bueno, esta fuerza T será la interacción con esto, que es el peso de esto, etcétera, etcétera. No me importa ahora analizar esta fuerza T, me importa analizar esta la fuerza Rosame. Bueno,
Obviamente, esa fuerza de rozamiento es la interacción con la superficie. Entonces, ahora yo tengo que la superficie de apoyo me está dando dos fuerzas. Me está dando esta y esta, que son dos fuerzas perpendiculares, pero provienen del mismo cuerpo, es decir, con el que interactúa, que es la superficie en la que está apoyado. ¿Sí? Esa fuerza se llama fuerza de rozamiento estático. ¿Qué quiere decir que sea estático? Que no se mueve. Sí, que no se mueve respecto a la superficie, aunque esta superficie podría ser tranquilamente, qué sé yo, un auto y esto se está moviendo y esto tener una aceleración, etcétera, etcétera, y esta fuerza de rozamiento estático provocarme aceleraciones, etcétera, 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 pero bueno, es estático relativo, relativo a la superficie en la que está apoyado, ¿bien? Entonces, pero supongamos que la aceleración es cero, que esto está todo quieto, que esto es un sistema de referencia inercial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto está quieto, entonces la fuerza de rozamiento no, es la fuerza T. Bueno, pero ¿qué pasa? Aumentemos esta fuerza T mediante aumentando pesos acá. Entonces acá le pongo un peso más, y pongo más pesos acá, y pongo más pesos acá, de tal manera que lleno de pesos esto por todos lados, hasta que en algún momento voy a poner acá bueno, no se mueve, todavía no se mueve. Vamos a hacer un gráfico. Entonces, esto sería la fuerza de rozamiento en función de la fuerza T. Bueno, obviamente este gráfico, vamos a hacerlo bien, porque no me cuesta nada. Este gráfico no sería ni más ni menos que una recta a 45 grados. ¿Está bien? Si yo acá tengo que la fuerza T vale 10 newton, la fuerza de rozamiento, ¿cuánto va a valer? 10 newton, ni más ni menos. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa? Resulta que yo ya me entusiasmé poniendo peso acá y bueno, y le agrego un último pesito acá. La última pesita ahí, ¿y qué va a pasar? Resulta que con esa última pesita, chao, todo esto empezó a moverse y esta fuerza desapareció. ¿Está bien? O sea que va a llegar un momento acá, lo iba a hacer con rojo, va a llegar un momento acá que voy a tener una F máxima en donde este cuerpo ya no aguanta más ahí con esa fuerza de rozamiento y empieza a moverse. Entonces, en ese momento, esa fuerza de rozamiento estático desapareció, desapareció y en su lugar, ahora cuando esto se está moviendo con una velocidad v, no importa la velocidad, pero se está moviendo, aparece otra fuerza de rozamiento distinta, que esta es una fuerza de rozamiento por deslizamiento, ¿sí? Que es más chica que esta F máxima. Esta sería, o vamos a escribir claro, fuerza de rozamiento por deslizamiento. Es decir, ya cuando se está moviendo. O también se suele llamar fuerza cinética de rozamiento o fuerza dinámica. Bueno, la palabra dinámica no es del todo correcto, pero suele aparecer con ese nombre también. ¿Sí? Por deslizamiento me parece lo mejor, o cinética, ya que implica, cinética es movimiento, ¿sí? Que
es otra cosa distinta, ¿sí? Que no tiene en principio relación directa con la fuerza estática. Bueno, entonces, la fuerza estática es directamente la fuerza T, mientras que la fuerza de rozamiento dinámica, esta de acá, sí, este valor de acá, sería una fuerza, vamos a llamarle con mayúscula, dinámica. Fuerza dinámica, no, fuerza dinámica, bueno, sí, si quieren llamarle dinámica, llámenle dinámica. Yo dije que ese nombre no era el más correcto y terminé llamándole así. O fuerza cinética, o fuerza lo que sea. ¿Está bien? Entonces tenemos acá un montón de fuerzas distintas sobre este mismo caso. Tenemos, bueno, una fuerza que es el rozamiento estático, que esa no ofrece ninguna dificultad porque la fuerza de rozamiento estático es directamente T, en módulo, ¿sí? Al no poner flechas arriba, recuerden ustedes, al no poner flechas arriba, recuerden ustedes, al no poner flechas arriba, recuerden ustedes, estoy haciendo referencia únicamente al módulo. Yo repito las cosas a ver si así les queda, pero bueno, a veces de estas cosas no se acuerdan mucho. Después tenemos la F máxima, esta era una, vamos a otra. Bueno, vamos a otra fuerza. Tenemos, o sea, íbamos avanzando por acá, tenemos la F máxima. ¿Qué sería la F máxima? Fuerza necesaria para sacar del equilibrio al cuerpo y que empieza a moverse. ¿Está bien? O sea, si yo llego a esta F máxima, chao, esto empieza a moverse y chao, ¿sí? Fue justo cuando le agregué esa pesita roja ahí, eso empezó a moverse. Y bueno, y una vez que esto empezó a moverse, la fuerza que me queda ahora acá ya no es más esta, sino que es una fuerza nueva, que le vamos a llamar FD, que es la fuerza de rozamiento por deslizamiento, fuerza cinética de rozamiento o fuerza dinámica, qué sé yo, llámenle como quieran, no importa. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver, esta la primera no, porque esta no tiene mucho sentido, vamos a ver la segunda. Esta no tiene sentido porque ya está, es eso, no hay mucho más que decir. Es decir, siempre y cuando sea esto estático, ¿sí? A ver, vamos a ver un problema con esta si quieren, vamos a ver un problema. Antes de ir a la segunda, vamos a ver un problema con esa, así entienden. Problema... Vamos a hacer el siguiente dibujo. Bueno, digamos que tengo acá un camión o algo parecido. Y acá está nuestra caja que ya la hemos usado para muchas cosas, así que la seguimos usando para ponerla acá sobre el camión. Anduvo por una mesa, anduvo por el ascensor y ahora termina ahí. Bueno, un dibujo hermoso. Bien, digamos que este camión se pone en marcha y acelera con una aceleración A hacia allá. Bien, y esa caja sigue ahí firme sobre el camión y no se ha movido por más que el camión haya acelerado, se quedó ahí, ¿sí? Si el camión hubiera acelerado un poquito más, tal vez se hubiera caído, pero esto no se cayó y quedó ahí bien,
firme sobre el camión. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo aislado. Recuerden que sin diagrama de cuerpo aislado no tengo nada. ¿Qué fuerzas tengo acá? Peso, la normal. ¿Y qué me está faltando? A ver qué han respondido. Vamos a ver. La velocidad, no, en este caso la velocidad no nos interesa. O sea, la velocidad únicamente nos interesa en el caso de que el movimiento sea curvilíneo. Acá, como este camión va en línea recta, la velocidad no importa desde el punto de vista de la fuerza de rozamiento. No es que no importe, sí importa la velocidad, pero por lo menos para lo que estamos viendo ahora, que son las fuerzas de rozamiento, la velocidad no importa. Además, mi pregunta, ajá, ahí está, ahora sí. Mi pregunta estaba referida a un diagrama de cuerpo aislado, y en un diagrama de cuerpo aislado lo único que van son fuerzas. No puedo poner ni velocidad ni aceleración porque se me va a confundir, voy a andar mezclando cosas que no conviene mezclar. La fuerza de rozamiento, ¿y para dónde va a ser? ¿Para qué lado va a ir la fuerza de rozamiento acá? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Respuestas, respuestas, tengo respuestas. Hacia la izquierda, hacia la derecha. Bueno, tenemos 1-1, hoy estamos de empate. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque yo ya cuando tenemos empate, yo ya también me confundo y no sé para qué lado va. Si yo lo pongo para la izquierda, ¿qué otra fuerza tengo acá? Ninguna más. Por lo tanto, la resultante de fuerza, esta se equilibra con esta, la única que me va a quedar va a ser esta. Por lo tanto, el camión se va a acelerar para allá, mientras que la caja se va a ir para el sentido contrario, lo cual no me parece que vaya a pasar. La caja queda sobre el camión, por lo tanto tendría que acelerarse en la misma dirección que el camión, bueno, cual diría yo que la fuerza de rozamiento va a ir para allá, hacia la derecha, ¿está bien? En la misma dirección que la aceleración. Entonces ahí sí, la segunda ley de Newton, ¿qué me quedaría? Bueno, me quedaría que la fuerza de rozamiento estático es igual a la masa por la aceleración, mientras que la normal menos mg igual a 0, ¿sí? Bueno, acá tengo las dos ecuaciones de la segunda ley de Newton. Eh, y bueno, la aceleración es la aceleración del camión, yo la conozco, es decir, en este caso no tengo que calcular la aceleración del camión, sino lo que tendría que calcular, lo que me termina acá es la fuerza del rozamiento, y ya está, o sea, no hay mucho que resolver, ¿se entendió? Entonces, ¿cómo es esto? Es relativamente fácil y sencillo. Lo mismo pasaría a algo igual, pero completamente distinto. ¿Cómo sería un ejemplo igual, pero completamente distinto? Bueno, no me lo imagino, pero vamos a ver si me sale. Supongamos que tengo lo siguiente. Supongamos que tengo acá un disco
un disco que está rotando con una velocidad de rotación omega. Sobre ese disco, en un punto dado, bueno, acá el dibujito no me salió muy lindo. A una distancia R del centro, hay apoyado adivinen qué es lo que tengo apoyado acá. Bueno, esta misma caja ahora la saqué del camión y la puse sobre este disco que está dando vuelta acá. Pero este disco está dando vuelta y ahí se queda quieto, no se mueve del disco, ¿sí? Entonces,